Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinario que realizamos entre la Cámara de Comercio de Barcelona y la Cámara de Comercio de Sevilla, y que gracias a la inestimable colaboración de ARSIS, pues vamos a celebrar y vamos a tratar de ilustrar, hablar, debatir, alumbrar sobre una situación que por desgracia nos ha venido sobrevenida y que debido a la situación padecida con el tema de la pandemia, pues bueno, se convirtió en un enorme problema para muchas empresas. Hoy vamos a hablar de escritorios virtuales. Hoy vamos a hablar de esta revolución tecnológica que de la mano de ARSIS nos va a contar a través de su directora de desarrollo, Susana Juan, pues precisamente cómo esta compañía, tras años de experiencia en el sector tecnológico, de repente intenta acompañar a incrementar el portfolio de servicios y de soluciones también en base a la demanda real que se produce por la situación. Sabemos todos que de repente nos pilla un confinamiento el año pasado, las empresas no estaban preparadas en muchos casos para poder hacer temas de teletrabajo, no tenían dispositivos, la administración también sufrió un enorme parón en relación a que tampoco tenían precisamente los puestos de trabajo digamos, adaptados para hacer teletrabajo. Y bueno, ARSIS como compañía que tiene bastante experiencia en el sector, bueno, de los ISP y sobre todo del sector tecnológico, pues considerábamos entre Cámara de Comercio de Barcelona y Cámara de Comercio de Sevilla que podría ser el partner ideal para poder contar eso, casos prácticos, ejemplos, problemáticas y que se produjese el debate. Sin más dilación y sobre el horario del programa para que, lógicamente, respetar los tiempos de intervención, cedo la palabra a Susana Juan, repito su cargo, directora de Desarrollo de Negocio. Darles las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su tiempo y con el enorme deseo y la segura certeza, en este caso, que espero que esta jornada pues les sea de máximo interés. Susana, cuando tú quieras, yo ya me desactivo, me quito de cámara y apago el micro, así que somos todos oídos. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu introducción y bueno, pues comentaros que lo comentaba Luis hace un momento. Yo soy Susana Juan, soy responsable de desarrollo de negocio en ARSIS y estoy aquí para hablaros pues, del apasionante mundo del teletrabajo. Y en concreto, como decía él, de los escritorios virtuales, que yo creo que, pues sin duda, estaréis de acuerdo conmigo en que hoy es una de las prioridades de los CEOs de muchas compañías. Hablaremos de diferentes tecnologías de virtualización de escritorios y de los pros y los contras de cada uno de ellos y, como decía Luis, pues de determinados ejemplos o casos de uso o contaros también cómo algunos de nuestros clientes están utilizando este tipo de tecnologías. Me comentaban al principio de la presentación que cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la presentación podéis irla poniendo en el apartado que tenéis abajo de preguntas y respuestas. Podéis ir ahí añadiendo las preguntas que os vayan surgiendo según vamos hablando y al final pues yo intentaré leerlas todas ellas e intentar daros respuesta a todas o a aquellas que pueda por lo menos. Y pues si os parece, en primer lugar, haceros una muy breve introducción sobre ARSIS. Muy probablemente muchos de vosotros ya nos conocéis, habéis trabajado con nosotros en algún momento, pero bueno, por si acaso, para aquellos que no nos conocéis, contaros que somos un proveedor de servicios español y que, además de ofrecer servicios de presencia en Internet, estamos enfocados sobre todo en soluciones de cloud computing y soluciones de infraestructura TIC. Actualmente, pues ARSIS figura entre
de las compañías líderes en tecnología e innovación en Europa, con casi 300.000 clientes, aproximadamente 1,5 millones de servicios activos. Y por último, mencionaros también que, además de un centro de datos propio con certificación Tier 3 que tenemos en Logroño, que es donde está nuestra central, de donde somos originarios, disponemos también de otros 2 centros de datos, uno en Madrid y otro en Miami, para dar cobertura a toda la parte de Latinoamérica. Y disponemos también de varios nodos adicionales, nodos cloud distribuidos pues, por toda Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, etc. Hablando ya de teletrabajo, contaros que, bueno, el otro día leía un informe de Gartner sobre las top prioridades de los CIOs en 2021. Y como era de esperar, si bien, lo que os decía antes, si bien el grueso de las tecnologías que interesan a los CIOs, pues parece que es más o menos la misma que en los últimos años, pues al final el informe hablaba de inteligencia artificial, de multicloud, de ciberseguridad y cumplimiento de normativas. Pero lo cierto es que las tecnologías que este informe en concreto llamaba Digital Workspace o espacio de trabajo digital, que en definitiva son tecnologías que faciliten el teletrabajo, pues ahora mismo y para 2021 ellos lo comentaban como la máxima prioridad, sin duda alguna. El artículo, de hecho, algo que me llamó la atención y que me gustó mucho, describía el apoyo al teletrabajo como la mayor victoria de los CIOs desde el efecto 2000. Y la verdad es que no hay duda de que han sido los departamentos de IT los que más han ayudado a salvar sus empresas durante el confinamiento y, por tanto, y yo creo que aquí está lo bueno de todo esto, en la mayoría de los casos estos departamentos de IT han conseguido ahora una atención de dirección general pues que hasta el momento no tenían. Ahora ha habido pues la problemática del teletrabajo, la problemática del acceso remoto a los usuarios y de repente pues, los departamentos de IT se han convertido en los protagonistas y en los héroes de las empresas de todo esto. En muchos casos yo diría que en la gran mayoría, de hecho, el problema se ha solucionado temporalmente con el aprovisionamiento de ordenadores portátiles, han comprado un montón de ordenadores, un montón de portátiles para los usuarios y con conexiones VPNs para habilitar esa conexión remota. Sin embargo, esto, como todos vosotros sabéis seguro, implica pues, unas inversiones que no son nada desestimables. Y puesto que parece que la demanda sigue aumentando y esto del teletrabajo, ojalá, pero tiene pinta, mucha pinta de venir para quedarse, pues muchas empresas a día de hoy continúan todavía buscando alternativas que sean menos costosas y sobre todo que sean más flexibles y más fáciles de implementar para todos los usuarios que van llegando nuevo o para esos nuevos proyectos que van apareciendo en cada una de las empresas. Y la alternativa, pues generalmente, a comprar portátiles y poner VPNs, pues la alternativa no puede ser otra que la virtualización de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay duda de que así las empresas conseguirían pues un poco estas 3 cosas que vemos aquí. En primer lugar, simplificar y abaratar la gestión de los puestos de trabajo, porque al final hay temas de actualizaciones de hardware, de licenciamiento y demás de los puestos, pues bueno, que generalmente se lleva o se come la mayor parte del presupuesto de estos departamentos de IT. Por otro lado, también permite tener empleados teletrabajando desde sus casas sin necesidad de implantar complicadas soluciones de VPN y, lo que es más importante desde mi punto de vista, sin comprometer la seguridad de nuestros sistemas. Porque aunque accedan estos usuarios desde PCs que tienen en sus casas, desde sus tablets, desde sus móviles o cualquier dispositivo que tengan no seguro, llamémoslo así, el hacerlo con este tipo de tecnologías pues permite no comprometer la seguridad de los sistemas. Y al mismo tiempo, otra cosa también fundamental, este tipo de soluciones, o es la virtualización de escritorios como tal, pues consigue o da a las compañías esa flexibilidad que están buscando, ya que permite pues, acceder a cualquier usuario a su escritorio completo desde cualquier dispositivo que tenga en casa y trabajar exactamente igual que si estuviera sentado en el PC de su oficina. Y podrían incluso dar respuesta inmediata a demandas inesperadas y picos de trabajo, porque pueden dar acceso rápido a aplicaciones y datos a nuevos empleados y de igual manera y de forma muy sencilla eliminarlos una vez que se ha acabado el proyecto
o que ese empleado ha dejado de trabajar para ese proyecto o para esa compañía. Pero, ¿qué es realmente la virtualización de escritorios? Pues bueno, yo soy informática, estudié informática y a mí me encanta un poco la historia también y este tipo de cosas, así que permitidme parar un segundo y hacer un poquito de historia con esto de la virtualización de escritorios. Yo diría que todo esto nace allá por los años 70 con los mainframe de IBM, que fue sin duda la primera tecnología que permitía a múltiples usuarios trabajar sobre un mismo hardware, sobre un mismo hierro. A finales del siglo XX, yo creo que pues, aproximadamente el 98, el 99, aparecen los primeros escritorios remotos como tal. Estaban basados en servicios de terminal sobre protocolo ICA y con capa de gestión Citrix, ¿os acordáis? Unos años después, no mucho después, Microsoft crea su propio protocolo de acceso remoto, que llama RDP en aquel momento, y lo añade a su sistema operativo Windows Server, con los famosos Terminal Services que todavía muchos seguimos utilizando. Y esto es lo que en aquel momento democratiza de alguna forma y en gran medida este tipo de soluciones en el mercado, que hasta ahora pues, no eran apenas conocidas. Sin embargo, esta tecnología tenía varios problemas, principalmente el que los usuarios competían por los mismos recursos o compiten por los mismos recursos, ya que al final hay una máquina por detrás y lo que hay es conexiones remotas a esa máquina. Pero claro, si hay muchos usuarios que se conectan a la vez o que acceden a aplicaciones muy pesadas, pues al final los recursos son los que son, los de esa máquina en concreto, y están entre todos compitiendo por ellos. Además, solo resultaba eficiente cuando todos los usuarios son parecidos, porque al final hay un sistema operativo por detrás con unas aplicaciones instaladas y si son las aplicaciones las mismas, las que usan todos los usuarios, pues puede de alguna forma valer. Otra pega importante es que tiene altos requerimientos de seguridad este tipo de soluciones, porque al final eso, hay muchos usuarios accediendo y el hecho de que uno toque cualquier cosa pues puede perjudicar mucho al rendimiento de todos ellos, ¿no? Y lo que decíamos al principio, da muchos problemas de rendimiento, sobre todo problemas inesperados, que es lo peor, en determinados picos. Pues, por ejemplo, cuando todo el mundo se conecta por primera vez a las 9 de la mañana o ese tipo de cosas. O sea, este tipo de soluciones tenían esas pegas principalmente. El tema de la seguridad, que es complicado de mantener, el tema del rendimiento, al estar compitiendo todos, y que generalmente, ya os digo, pues es válido, pero siempre requiere que todos los usuarios sean muy parecidos desde el punto de vista de necesidades de IT. Por ello, años después, y aquí tenemos ya la segunda columna, lo primero se conoce en el mercado como SDI, o entornos de infraestructura de escritorios compartidos, porque al final lo que decimos son recursos compartidos por todo el mundo, pero años después nace la idea del escritorio virtual, que consiste, que es lo que conocemos como VDI, y consiste en disponer de un puesto de trabajo completo que se ejecuta sobre una máquina virtual independiente y, por tanto, en la que no se comparten recursos y se evitan pues, la mayoría de este tipo de problemas de rendimiento y seguridad que dan los entornos SDI. Así nace el concepto de VDI, que en principio nace como infraestructuras, son infraestructuras de escritorios virtuales, pero que nacen como infraestructuras desplegadas generalmente en casa de los clientes y que permiten alojar y gestionar múltiples escritorios virtuales, como decíamos, con mejor rendimiento que los escritorios remotos, con mayor seguridad y también con mucha mayor capacidad de personalización, ya que cada usuario tiene su plantilla, su máquina virtual con sus aplicaciones y con sus datos. Pero, sin embargo, la realidad es que estos entornos, o sea, el VDI, que parecía que iba a ser el boom del mercado, pues ha costado mucho y ha tardado mucho tiempo y no se ha desplegado tanto como los grandes consultoras predecían. ¿Por qué? Pues que la realidad de estos entornos es que son entornos muy complejos de gestionar, con un coste de propiedad muy alto, y esto ha hecho que solo las grandes empresas monten estas tecnologías, estas infraestructuras de VDI que permiten ese tipo de escritorios remotos. Pero al final de la cadena de evolución, aquí en la tercera columna que tenemos aquí,
tenemos DAS. ¿Qué es DAS? Pues DAS es un escritorio virtual basado en VDI, es decir, con todas sus ventajas de que son máquinas dedicadas a cada uno de los usuarios, con lo cual sin problemas de seguridad, ni de rendimiento, ni de personalización, pero sí los inconvenientes de esas infraestructuras complejas que decíamos antes. ¿Por qué? Porque en este tipo de escenarios es el proveedor del servicio, como Arsis, el que realiza todas esas inversiones necesarias, despliega el entorno, lo gestiona y al final lo que hacemos es ofrecer el servicio a las empresas en modo pago por uso, lo cual le permite a las empresas eso, liberarse de toda la parte de compleja gestión, de inversión en infraestructuras, de seguridad y demás, sino que todo cae en el lado del proveedor, excepto el desplegar esos puestos, o sea, el asignar esos puestos a los usuarios, que es la única parte un poco de la que tiene que preocuparse la empresa en sí. El escritorio virtual de Arsis es un tipo de solución TI, por tanto, que permite entregar de forma segura escritorios Windows y aplicaciones a aquellos usuarios de una organización que así lo requieran, independientemente de cuál es su situación geográfica en cada momento, desde qué dispositivo van a acceder o lo que sea. Es un servicio basado en VDI, es decir, en el que los usuarios no comparten recursos, sino que cada uno tiene su propia máquina virtual y entregado en un modelo DAS, es decir, en pago por uso. De hecho, los primeros días del mes pues, se miden los minutos de consumo del mes anterior y eso es un poco lo que se factura. Y una solución en la que realmente toda la infraestructura está en Arsis, está en nuestro data center y nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento y la gestión de esa compleja infraestructura, por decirlo de alguna forma. Y por tanto, nuestros clientes pues, solo tienen que ocuparse de gestionar usuarios, de mantener sus plantillas y aplicaciones. Y para hacerlo además, lo veremos ahora un poquito más adelante, pero incluimos con el servicio una potente herramienta de gestión que llamamos VDI Manager y que permite hacer este tipo de tareas de gestionar usuarios y sus plantillas y sus aplicaciones de forma pues, muy, muy sencilla. Estos escritorios virtuales se comercializan en dos modalidades diferentes. Lo que nosotros llamamos escritorio premium, que es un escritorio persistente, es decir, cada usuario se ejecuta en una máquina virtual individual asignada a cada usuario y todo lo que se instale o se haga en ella queda de modo persistente, es decir, no se borra cuando el usuario hace logout, sino cuando mañana vuelva a hacer login, se encuentra el escritorio exactamente tal cual él lo dejó. Y luego hay escritorios profesionales o volátiles que son para entornos de trabajo que se ejecutan exactamente igual en una máquina virtual, individual también para cada usuario, pero que pertenece a un pool de máquinas y solo los datos del usuario, que no están realmente alojados en esta máquina virtual, sino que están en un almacenamiento compartido, están en su perfil y se guardan al hacer logout, pero solo los datos del usuario que hay guardados en su perfil, como digo. El resto de cosas, o sea, si él cambia, imaginaros el color del fondo de la pantalla, si mueve iconos de sitios, si cambia cualquier configuración, todo eso no se guarda al hacer logout. O sea, la máquina virtual siempre es una máquina virtual virgen, por decirlo de alguna forma, cada vez que un usuario nuevo entra. Pero sí se mantienen todos los datos y todo el perfil del usuario. Ambos tipos de escritorios, dependiendo del tipo de usuario y del tipo de empresa y las necesidades que tengan, pues hay veces que necesitan unos u otros o incluso son perfectamente combinables en el mismo entorno. Es decir, tenemos empresas, por ejemplo, nosotros alojadas que tienen pues 5 puestos persistentes, por ejemplo, y 15 volátiles y están todos conviviendo en el mismo tenant, que llamamos nosotros, en el mismo espacio. Desde el punto de vista de usuario, todos ellos pueden conectarse a su escritorio desde cualquier dispositivo, como decíamos, y al final lo que tienen es una experiencia Windows 10, licenciamiento que, por cierto, está totalmente incluido también en la parte de Windows en el coste del servicio. Como aquí tenéis VDI Manager, que como mencionábamos antes, es la herramienta que Arsis proporciona a sus clientes para facilitarles la administración del entorno. Desde esta herramienta, pues podéis ver aquí, podemos gestionar
como veis ahí a la izquierda, los escritorios. Podemos visualizar, por ejemplo, toda la información sobre cada uno de los escritorios, su actividad, su rendimiento. Podemos establecer políticas de usuario. Podemos iniciar diferentes acciones, como por ejemplo la asistencia remota, que se utiliza mucho para cualquiera de estos usuarios que veamos que tiene un problema. O también podemos gestionar el entorno completo, lo que llamamos tenant, es decir, podemos crear o eliminar nuevos usuarios, plantillas o escritorios que luego asignemos a cada uno de los usuarios. Podemos gestionar el almacenamiento compartido, chequear el estado de la red, pues no sé, configurar alertas de monitorización, todo este tipo de cosas. Todo lo que el día a día de la gestión de los usuarios o de los puestos puede requerir a cualquier departamento de IT. Aquí en esta slide he querido mostraros algunas de las características más relevantes de esta solución. No quiero enrollarme mucho, pero por ejemplo, comentaros pues, la posibilidad que ya hemos mencionado de acceder a tu escritorio remoto desde cualquier dispositivo de forma segura y sin necesidad de VPN. ¿Cómo? Pues instalando una app, ¿vale? Del cliente Citrix en concreto, en cualquier dispositivo que yo tenga con sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Android, Mac, iOS, o sea, puedo conectarme desde iPhone, desde iPad, desde Linux. O sea, todos los sistemas operativos tienen la app del cliente de Citrix que me va a permitir acceder a este tipo de escritorios. Esta es la forma más eficiente de hacerlo. Pero también podría acceder desde cualquier navegador que soporte HTML5. O sea, si me voy de viaje, por ejemplo, y ya no se llevan los cibercafés, pero me tengo que conectar desde el PC de mi primo, pues puedo entrar en el navegador y desde el navegador puedo acceder exactamente igual al escritorio. Por otro lado, aunque ya lo hemos mencionado también antes, recordaros que cada usuario accede a un escritorio completo dedicado, no una sesión de usuario, que es muy distinto, por lo que no compite con nadie por recursos y por tanto el rendimiento es mucho mejor. Además, esta es una solución alojada en nuestros centros de datos y por tanto está en España, ¿vale? Con las garantías además de seguridad que nos ofrecen pues, todas las certificaciones y normativas más importantes que tiene nuestro data center, como el hecho de ser Tier 3, el Esquema Nacional de Seguridad, la ISO 9001, la ISO 27001, la certificación AENOR. Bueno, pues podríamos estar aquí un rato, pero yo creo que es importante el que sepáis que hay unas garantías de seguridad por detrás que las certificaciones de nuestros data centers pues es importante tener y que siempre que vayáis a alojar este tipo de soluciones debéis como mínimo chequear si el proveedor os las ofrece o no. Hay otra característica muy importante desde el punto de vista de seguridad y es que todos los escritorios virtuales, los servidores y las cabinas de almacenamiento compartido que utiliza cada cliente están todos en una misma VLAN por cliente, lo que garantiza que toda la información está, por así decirlo, centralizada y que pues es mucho más complicado cualquier acceso de pues tipo ransomware o este tipo de ciberataques, por así decirlo. Y por último, yo creo que también es muy importante mencionaros que por debajo se usa el protocolo de comunicaciones HDX de Citrix. ¿Y esto qué permite? Pues sobre todo yo diría que dos cosas. Nos garantiza un rendimiento óptimo del ancho de banda que nos proporciona una excelente tolerancia a latencias y a problemas de ancho de banda, es decir, con muy poquita conectividad que tengamos los puestos funcionan muy bien, de verdad, de forma excelente, el rendimiento es excelente y ocupan muy poquito ancho de banda. Yo diría que hay un consumo medio por escritorio, como veis ahí, de 100K, que es muy poco. Y por otro lado, además nos garantiza el funcionamiento correcto de dispositivos conectados de forma local. Siempre en este tipo de escenarios, pues siempre hay muchas preguntas al respecto de qué pasa cuando yo engancho un dispositivo USB directamente a mi PC y estoy accediendo a un escritorio remoto o la impresora que tengo conectada en local, ese tipo de cosas. Pues la tecnología Citrix que hay por debajo de nuestra solución es lo que permite que todos esos dispositivos conectados de forma local funcionen perfectamente
y que funcione la solución independientemente o a pesar de que el ancho de banda pues, sea muy, muy restringido en determinadas situaciones. Y no me gustaría aburriros con los detalles, pero bueno, aquí os dejo también que luego os harán llegar una slide con un montón de características adicionales relacionadas con garantizar en todo momento la disponibilidad para los usuarios de sus escritorios y de todos sus datos y de todas sus aplicaciones. Como por ejemplo, veis aquí pues, que hay un sistema de antipropagación del ransomware incluido, hay un antivirus incluido en todos los puestos en la solución, o algo que es también fundamental, que es la copia de seguridad, en este caso con retención de 7 días, que también está totalmente incluida en el servicio. Aquí, si tenéis cualquier otra pregunta, la resolvemos luego al final, pero tampoco quiero, como tenéis aquí toda la relación de características, tampoco quería enrollarme mucho más con este tema. Porque para terminar, me gustaría contaros, que yo creo que es la parte más interesante de todo esto, algunos casos de uso y algunas referencias reales de cómo nuestros clientes están utilizando este tipo de tecnologías y para qué las están utilizando, para qué les sirven y qué problemáticas les han solventado. El primer caso que me gustaría enseñaros, y para que veáis también que esta es una solución perfectamente válida tanto para empresas muy pequeñitas como para empresas muy grandes, que es lo que decíamos al principio, quería contaros el caso de una pyme pequeña, en concreto de 10 trabajadores, que es una agencia inmobiliaria que es cliente nuestro y que tenía, pues hace un par de años, tenía todos sus datos en servidores locales en sus oficinas. Al principio de la pandemia, pues como todos, pues se vio en la tesitura de tener que permitir el acceso remoto de sus empleados a estos servidores y ellos estaban especialmente preocupados porque no tenían ni idea de cómo garantizar la seguridad de sus datos y además en el pasado habían tenido experiencias muy desagradables, habían tenido pérdida de información importante que les había supuesto muchos problemas en su día, con lo cual les preocupaba mucho ese tema de la seguridad. Justo al principio de la pandemia probaron ARSYS Desktop Virtual durante unos días y se dieron cuenta de que pues, con un coste muy accesible se les garantizaba ese acceso sencillo y esa disponibilidad y seguridad que ellos estaban buscando y que necesitaban. En segundo lugar, tenemos una fábrica. En este caso es una fábrica pues, de 150 trabajadores, ya un tamaño de empresa considerable, cuya problemática pues, era, en este caso, la distribución geográfica, porque tenía diferentes sedes por toda Europa, también en Latinoamérica, y hasta ese momento pues, lo estaban gestionando todo y manteniendo de forma totalmente descentralizadas. Aquí el problema era sobre todo que en algunas oficinas, las más pequeñas, no tenían personal IT, por lo que pues, era muy complicado mantener al día los puestos de trabajo, las versiones de las aplicaciones en su última versión, los problemas de los usuarios, etc. Al implementar esta solución, lo que han conseguido pues, es justo eso, gestionar todos los puestos de forma muy sencilla desde la central y, por tanto, en este caso yo creo que la ventaja fundamental ha sido, primero, el mayor control de todo y, segundo, un ahorro importante en costes en cuanto al mantenimiento de todas esas oficinas remotas que les daba unos problemas muy importantes. Y, por último, tenemos una empresa que es un caso muy curioso, una empresa de telemedicina. En este caso, evidentemente, lo más importante eran los requerimientos de seguridad. Sabéis que en el mundo de la sanidad, pues esto es fundamental, el mantener la integridad de los datos y la privacidad. Y aquí el problema fue, como os podéis imaginar, pues el boom de la demanda que tuvieron en un momento dado debido a la pandemia. O sea, al final, la telemedicina, de ser algo muy minoritario, de repente se convirtió en el boom. Con lo cual, ellos se veían obligados a integrar médicos externos constantemente para cubrir la demanda que tenían. Y por tanto, lo que necesitaban era, de forma inmediata, dar acceso a todas las herramientas,
entre ellas además con requerimientos importantes de vídeo y de audio y aplicaciones muy específicas, por así decirlo, de este mundo de la sanidad, y tenían que ir incrementando, como os digo, el número de usuarios externos de forma continua. De hecho, por contaros una curiosidad, para este cliente nosotros pasamos en 2 semanas de 0 a tener 700 usuarios activos en el sistema, 700 escritorios remotos para esta empresa, y a día de hoy siguen creciendo y además en un montón de países del mundo y cada vez tienen más demanda y les está yendo extraordinariamente bien y con ellos pues a nosotros también, evidentemente. En este caso, como os comentaba, el problema, por así decirlo, a cubrir era sobre todo la velocidad. De decir, oye, que es que meto gente todos los días y tengo que darles acceso a las herramientas de forma inmediata, ¿no? Con lo cual yo creo que con estos 3 casos hemos cubierto un poco, yo diría que las 3 problemáticas más habituales que se pueden cubrir con este tipo de soluciones. Comentábamos, en este caso es la velocidad o la flexibilidad de dar el servicio de forma inmediata y de forma muy rápida a nuevos usuarios y de igual forma quitarlo para cuando ya no los necesito. Por otro lado, teníamos el tema de la seguridad, que es un tema muy importante, del acceso remoto seguro, que yo creo que es fundamental. Y el segundo caso que comentábamos, que es el de la distribución geográfica, que también es una problemática muy habitual y que da muchos quebraderos de cabeza sobre todo a los departamentos de IT de cómo mantener todo eso. Y aquí, pues bueno, mostraros simplemente una última slide con un resumen de lo que hemos visto en este ratito. Yo no puedo decirlo de otra forma, yo creo que es la mejor solución de escritorio como servicio del mercado, que está alojada en España, 100% pago por uso y pues basada, como siempre, en nuestro data center en primeras marcas y en las mejores tecnologías existentes, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, lo cual nos permite garantizar pues, una seguridad y una experiencia de usuario sin duda excelente. Simplemente comentaros que, por favor, aquí tenéis a disposición, ahora tenemos un rato para contestar todas las preguntas que queráis hacerme y comentaros también que no dudéis en llamarme o en llamarnos si estáis interesados en profundizar en la solución o en probarla y que, como siempre, pues quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar de aquí en adelante, tanto nosotros como toda nuestra familia de partners certificados y especializados en este tipo de soluciones y en dar servicios de soporte a usuario final y administración complementarios a este tipo de soluciones. Como os decía al principio, a vuestra entera disposición, cualquier pregunta que queráis hacer, a través de preguntas y respuestas, pues vamos intentando contestarlas sobre la marcha. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado. Gracias a todos. Muy bien, Susana, muchísimas gracias por tu presentación. Mira, mientras van haciéndonos las preguntas, si te parece, propongo que pasemos una encuesta, una pequeña encuesta para ver, bueno, para temas de calidad, ¿de acuerdo? Os voy pasando la encuesta, si te parece, y mientras tanto os vamos animando a que hagáis preguntas. Veo que ya empieza a llegar alguna. Si rellenáis la encuesta. A ver. Perdona, Susana, mira, tenemos aquí una pregunta que nos hacen llegar. Me comenta María que ha llegado un poquito tarde a la presentación. No pasa nada, María, que ya sabemos, lo tendrás esto en vídeo, lo tendremos grabado, por lo tanto lo tendrás a tu disposición. Y me pregunta sobre el tema de la seguridad, si realmente es seguro un escritorio virtual. Sin duda, o sea, lo comentábamos yo por eso es una pregunta muy habitual y que al final es un poco la máxima preocupación de casi todos nosotros, pero sin duda, por eso ponía yo también una slide específica de temas de seguridad concretos, no es que nosotros digamos que es seguro, es que es seguro en este caso porque ponemos encima de la mesa todas las soluciones que hay en el mercado para
para asegurar que sea así, ¿vale? En primer lugar, como os decía, al final hay toda una tecnología o unas certificaciones a nivel de data center que garantizan esa seguridad. O sea, certificaciones, por ejemplo, específicas de seguridad, como la ISO 9001, la 27001, implica que nosotros tenemos que tener todo duplicado en 2 data centers distintos. O sea, que si pasara algo en alguno de ellos, automáticamente tenemos alta disponibilidad. Tenemos herramientas de backup incluidas en los puestos remotos por si es el usuario el que accidentalmente pierde cualquier información o la borra sin querer. Todas las conexiones van encriptadas para garantizar la privacidad de la información y con encriptación SSL toda esa conexión entre el puesto del cliente y el servidor donde está alojado el escritorio remoto se garantiza esa privacidad. Van incluidos los antivirus, es un servicio con SLAs y con niveles de servicio garantizados. O sea, al final hay un montón de tecnologías por detrás de anti-ransomware, de antivirus y demás, que garantizan toda la seguridad, tanto a nivel de disponibilidad de los datos como a nivel de conexiones o comunicación, que no haya problemas de fuga de información durante ellos, como el hecho de posibles accidentes por parte del usuario que sean cubiertos en cualquier caso. Yo os diría que sí, que es totalmente segura la solución, sin duda alguna. Muy bien, Susana, muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿sería posible acceder a un entorno demo para entender mejor cómo funciona la gestión de los escritorios remotos? Sobre todo en lo que es relación a la creación de plantillas y despliegue de escritorios. Sí, por supuesto. Es lo que os comentaba en la última slide. Yo estoy, mi dirección de correo, yo creo que no he llegado a enseñar la última slide, perdonadme, pero bueno, mi dirección de correo es sjuan@arsis.es y a través de mi dirección podéis hacerme llegar cualquier petición que tengáis y por supuesto, podemos daros un entorno de demo durante una temporada para que probéis vosotros no solo la experiencia de gestionar los usuarios, como comentaba, sino también la experiencia de los usuarios finales. O sea, al final de decir, oye, quiero ver primero cómo lo tengo que gestionar y segundo, cuál es la experiencia del usuario, que lo que decíamos, que lo que yo os cuente, veáis que es totalmente cierto, que hay una experiencia Windows 10 total con un rendimiento muy aceptable y muy bueno y que garantiza que el usuario no se queje o no tenga problemas o ese tipo de cosas. Por supuesto, escribidme a la dirección de correo y a través de se pondrá en contacto una persona de nuestro equipo de ventas para daros acceso a ese escritorio y ayudaros a aprender a utilizarlo también y aprender a gestionarlo. Perfecto. Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien. Bueno, bastante no, muy bien, porque veo... sí, sería preguntan el tema, el precio estimado por usuario. A ver, esta es la pregunta del millón. Es muy difícil daros en una sesión como esta, daros un precio por usuario porque depende muchísimo de los requerimientos de cada uno. O sea, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De escritorios, no lo sé, de 2 CPUs y 2 gigas de RAM cada uno, de 4? ¿De cuánto espacio en disco necesitáis? Además de los escritorios en sí, necesitáis aplicaciones donde alojar determinadas aplicaciones que a los que van a acceder los usuarios, el almacenamiento compartido, cuánto necesitáis. O sea, es muy complicado, es decir, hay que dimensionar el entorno, ver exactamente qué necesitáis y sobre eso daros un precio. Yo os diría, pues, no lo sé, o sea, porque tengáis una idea y tomarlo así muy con pinzas, porque ya digo que depende de muchísimas cosas y de muchísimos requerimientos que tengáis. Pero bueno, un escritorio remoto básico de 2 CPUs, 4 GB de RAM, no sé qué, puede estar en torno a lo mejor a los 50 euros al mes, una cosa así. Pero ya os digo que cogerlo muy con pinzas porque hay que dimensionar vuestras necesidades y hacer su presupuesto a medida dependiendo de lo que cada uno necesite. Pero bueno, aparte, yo creo que en torno a eso podría estar un poco un precio de un escritorio, pues ya os digo, estándar y que yo me acabo de inventar ahora mismo. Muy bien, Susana. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues si os parece, si veo que no nos entran más preguntas, si os parece bien,
damos por finalizada este webinar. Yo soy Nuria Gómez, de la Cámara de Comercio de Barcelona. Agradecer enormemente a Susana Juan y a todo el equipo de ARSIS que han hecho posible esta presentación, que esperamos que sea de interés y que os pueda ayudar en el proceso de digitalización que están llevando a cabo muchas empresas y que todas al final pasarán por ello. Y también a Cámara de Sevilla por haber hecho posible esta participación conjunta y poder organizar este webinar. Por mi parte y por parte de la Cámara de Comercio de Barcelona, solamente convidar-vos a que visiteu el nostre hub Cambra Digital que tenim a las oficinas de la Cámara de Comercio de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal. Es un proyecto muy interesante, con espacios de coworking, etcétera, y que lo tenemos para que nuestras empresas ganen en competitividad, que al final es el objetivo de todas. Muchísimas gracias. En breve tendréis el webinar en el canal de YouTube. Os haremos llegar el enlace. Susana, no sé si por tu parte quieres comentar alguna cosa. Nada, simplemente daros las gracias tanto a vosotros por invitarnos a participar en este tipo de sesiones, que yo creo que están fenomenal, sobre todo a la gente que está asistiendo por este tiempo que nos está dedicando, que al final estamos todos pues muy limitados en cuanto a tiempo se refiere. Y nada, agradeceros muchísimo la asistencia y la posibilidad que nos habéis dado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotros en siguientes webinars. Y nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación. Que tengáis un buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.